A continuación, resolveremos el problema aplicando el teorema de la divergencia. Nos dice, evaluar la doble integral del campo vectorial de diferencial de superficie. ¿Ya? Nos dan el campo vectorial y JK. Nos dicen que el cubo es con vértices en más menos 1, más menos 1, más menos 1. Aquí tenemos el cuerpo como tal. Aquí tenemos lo que estamos evaluando, y aquí aplicamos el teorema de la divergencia, que nos dice que la triple integral por la divergencia del campo vectorial por diferencia de volumen nos tiene que dar esto. Bueno, prosigamos a resolver. La divergencia del campo vectorial, sabemos que la divergencia es la derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Un producto escalar, se podría decir. Ya, procedemos. Derivada parcial respecto de x del componente. Ya que no hay ningún componente en x, es una constante, se vuelve 0. Aquí es respecto de y, se vuelve 9x cuadrado z cuadrado. Respecto de z, tampoco tiene componente z, entonces se vuelve 0. Listo, tenemos la divergencia del campo vectorial. Proseguimos a reemplazar en la integral. Para hallar los límites, vemos que dice de z. Bueno, vamos al gráfico y vemos que va de menos 1 a 1. De y va de menos 1 a 1. Y finalmente de x, que va de menos 1 a 1. Listo. Con estos límites definidos, procedemos a integrar. El 9 sale como constante. Integramos z cuadrado sería z cubo sobre 3. El 3 sale como constante. Evaluamos. Nos da 2. El 2 sale de la integral. Se vuelve 6 con este 3. Procedemos a integrar. Ya que es x, no hay, aparece la y. Evaluamos. El 2 sale de la integral. Con este se vuelve 12. Y finalmente x cuadrado con dx. Sabemos que es el cubo sobre 3. Evaluamos, nos da 2 y finalmente el resultado nos da 8. Vamos a resolver el ejercicio que nos dice calcular el flujo del campo vectorial a través de la superficie S formado por esta serie de ecuaciones. Podemos notar que la primera ecuación pertenece a un cilindro parabólico que corta en el eje X en 1 y menos 1. La segunda ecuación pertenece a lo que es a un plano. El plano va a ir de forma inclinada y va a cortar a lo que es nuestro cilindro parabólico. Tanto y igual a 0, z igual a 0 pertenecen a los planos horizontal y vertical. Entonces forman estos lo que es una superficie cerrada, el cual vamos a hallar su flujo del campo vectorial que nos dan a través de dicha superficie. Entonces, para ello vamos a usar el lado derecho de nuestra igualdad, el cual pertenece a nuestro teorema de la divergencia. Entonces, primero hallamos la divergencia de nuestro campo vectorial y derivamos con respecto a x en nuestro primer componente y nos da x simplemente. Y con respecto a y en nuestro segundo componente nos da también x. La tercera componente no presenta z, entonces en este caso saldría 0. Entonces la divergencia nos tendría que dar un escalar, el cual sería 2x. Entonces, una vez hallado esto, podemos ya estructurar lo que es nuestra triple integral, que vamos a justamente con esto es hallar
el flujo que pasa a través de la superficie. Entonces ponemos de x. Entonces antes con respecto al diferencial de z, vemos que z va, en nuestro gráfico podemos observar z va de 0 hasta nuestro cilindro parabólico, en este caso hasta 1 menos x al cuadrado. Ya, muy bien. En el eje y, vemos también que va en el eje y de 0 hasta nuestro plano. Nuestro plano sería 2 menos z. Y x va de menos 1 a 1. Entonces, resolviendo esta integral triple, agarramos primero esto. 2x lo tomamos como constante. Entonces, el día de nuestra integral. Simplemente entonces nuestra integral nos daría z. Evaluando esto de 0 hasta menos 1 menos x al cuadrado nos daría, reemplazando esto en z, nos daría 2x por 1 menos x al cuadrado. Vamos a distribuir, daría 2x menos 2x menos 2x al cubo. Muy bien, ya tenemos esta integral. Ahora nos vamos a la segunda integral. Aquí nos falta. Bien, tomando esta segunda integral de 0 a 2 menos z. De esto, 2x menos 2x al cubo por el diferencial de y. Integrando, también observamos que no presenta y estos términos, entonces lo tomamos como una constante que saldrían de nuestra integral. En acá igual nos daría simplemente y. Vamos a distribuir y nos quedaría lo siguiente. Entonces vamos a evaluar esto desde 0 hasta 2 menos z. Entonces en acá nos da, reemplazando en z, en y, 2 menos z menos 2x al cubo por 2 menos z. Aquí podemos distribuir también, que nos daría 4x menos 2xz. Acá nos daría menos 4 x al cubo más 2 x al cubo z. Muy bien, ahora sí, tomamos nuestra última integral. Vamos a ir a este lado. Ponemos, va a ir de menos 1 hasta 1. De 4x menos 2xz menos 4x al cubo más 2x al cubo por z, por diferencial de x. Entonces, integrando esto, distribuyendo esta integral, cada término nos daría 4 por x al cuadrado sobre 2 menos 2z. 2z saldría como constante, entonces integramos x al cuadrado sobre 2. Acá saldría 4 como constante. Integramos x al cubo, nos daría esto. Acá saldría como constante 2z. Integramos x al cubo. Muy bien. Vemos que se simplifica. Nos quedaría 2x al cuadrado. Acá se van 2.
menos z por x al cuadrado. 2 simplemente menos 2zx al cuadrado. Acá se van 4 menos x a la cuarta. Acá nos da z por x a la cuarta medios. Ahora sí, evaluamos desde menos 1 hasta 1, el cual nos daría lo siguiente. Reemplazamos 1 en todas las x. Entonces, en ahí nos daría 2 menos z menos 1 más z por 1 medio. Menos, ahora si reemplazamos el menos 1 en todas las x, nos daría 2 menos z menos 1 más z por 1 medio. Distribuimos lo que es el signo. Nos daría menos 2 más z más 1 menos z por 1 medio. Notamos acá que 2 se va, z también se va, 1 y z por 1 medio, el cual nos daría el resultado 0. Entonces, en nuestra superficie cerrada no es lo que existe el flujo. Mediante el campo vectorial no se ha notado que exista un flujo. A continuación, realizaremos el siguiente ejercicio, que es evaluar la doble integral de superficie de un campo vectorial f, producto escalar por el diferencial de superficie, si el campo vectorial tiene en componentes x, y, z y es igual a x al cubo en el componente y más y al cubo en el componente j y z al cubo en el componente k. Dice, donde S es la superficie de la esfera. La esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Esta es nuestra fórmula. Vamos a trabajar con esta parte del teorema de la divergencia. Primero vamos a hacer la gráfica. Como nos dice que es una esfera, vamos a trabajar en las tres dimensiones x, y y z. Esto lo vamos a denominar nuestra y, esta x. Trabajamos en tres dimensiones, z. Dice que la radio nos especifica que es de 2. Entonces aquí va a ser 2, 2, aquí 2. Entonces vamos a trabajar así. Este vendría a ser nuestra esfera en el espacio. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular nuestra divergencia agarrando este campo vectorial y copiamos. Campo vectorial nos dice que es igual a x al cubo en la componente y más y al cubo en la componente j más z al cubo en la componente k. ¿Y qué es la divergencia? Pues la divergencia nada más es el producto nabla, producto escalar con el campo vectorial. Tenemos que es igual. Sabemos que el producto, el nabla, es la diferencial de cada una de sus componentes. Esto significa que nosotros tenemos que derivar cada componente. El producto, el nabla, es igual a la diferencial sobre la diferencial de x por la componente y más la diferencial sobre la diferencial del componente y en j más la diferencial sobre la diferencial de z en k. Esto es lo que vamos a aplicar. Cuando aplicamos esto y esto, sabemos que también nos va a salir lo siguiente.
Vamos a derivar con respecto a x, nos va a quedar 3x al cuadrado más baja por la derivada de y al cuadrado también más 3z al cuadrado. Bueno, ya tenemos aquí nuestro valor de la divergencia. Lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra fórmula. Nuestra fórmula va a estar denotada así: la triple integral del sólido Q, como aquí se ha denominado. Ahora, ¿qué pasa en nuestra integral? Ya no va a ser sólido Q, va a tener los siguientes límites. Vamos a hacer lo siguiente. Me he olvidado antes acá. Esto está aquí. Esto sigue. Esto, antes de hallar, vamos a factorizar el 3. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto sabemos que significa rho. Esto es igual a rho al cuadrado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la divergencia del campo vectorial es igual a 3 rho al cuadrado. Ahora sí, recién podemos hacer nuestra triple integral en las condiciones de rho. Bueno, vamos a empezar aquí, la triple integral. Aquí tenemos nuestras tres integrales. Vamos a copiar esta parte porque aquí en la fórmula nos dice la divergencia. La divergencia es igual a 3 rho cuadrado por el volumen de esta esfera. Sabemos que el volumen de esta esfera es igual a rho al cuadrado seno de phi, la derivada de rho por la derivada de phi por la derivada de tita. Esta es ahorita la derivada del volumen de una esfera. Se puede aplicar para una esfera. Nuestros límites. ¿Cómo son nuestros límites? Vamos a empezar con esta parte de teta. Vamos a escoger este espacio, donde el espacio que está en las coordenadas x y y. Vamos a encontrar este espacio. Vamos a prolongar nuestra x, nuestra y. Y nuestra superficie que vamos a elegir es esta. Como es se parece a una circunferencia, entonces nuestros límites empiezan desde 0 hasta 2pi, que es 180 grados. Luego vamos a elegir una componente en z. Vamos a elegir toda esta parte, una media circunferencia, lo que nos denota que es desde 0 hasta pi, que sería 180 grados. Esto era de 0 hasta 360 grados, este es de 0 hasta 180 grados. ¿Y cómo sale el tercero? El tercero nada más es la radio que se expresa en cada componente, es la radio. Y como sabemos, nuestra radio es de 2, entonces va a ser de 0 a 2, porque sale del centro hacia afuera, de 0 a 2. Vamos a comenzar a integrar. Sabemos que las constantes salen hacia afuera. Y nos va a quedar así. Y por 0, copiamos pi sobre 0, 0 sobre 2. Como la 3 ha salido a 0, con esto vamos a multiplicar porque son iguales, ¿no? Bases iguales, exponentes se suman. Entonces me va a quedar a la cuarta seno de phi por derivada de rho por derivada de phi por derivada de teta. Lo siguiente que nos queda, aquí arriba vamos a continuar, como ya sabemos. Aquí arriba vamos a continuar. Por temas de espacio.
esto es igual. Como la constante salía, ahora vamos a evaluar y vamos a derivar con respecto a ρ. ¿Qué nos va a quedar? El seno aquí es constante, entonces nos va a quedar 3, 2pi de 0, 0, 2, perdón. Esto nos va a quedar pi 0 de 0 y estamos con los límites, ¿no? Primero vamos a integrar, luego vamos a derivar y nos va a quedar seno de ρ, de phi. Sabemos que la integral es nada más que ρ a la quinta sobre 5, evaluada en los límites de 0 a 2, derivada de phi por la derivada de teta. Y continuamos. 3 sigue constante, 2pi de 0 de pi de seno de phi. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar esto, nos va a quedar simplemente, sabemos que nos va a quedar 2 a la quinta. 2 a la quinta es igual a 32 quintos. Derivada de phi, derivada de ρ. Las constantes salen. Nos va a quedar, multiplicando esto con esto, nos va a quedar que es 96 quintos. Nuevamente integramos, copiamos las integrales. Como ya ha salido esta constante, nos va a quedar adentro seno de phi por derivada de phi por derivada de tita. Borramos esta parte. Ya. Aquí a continuación, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a integrar el seno. Va a ser 96 quintos 2pi de 0. Ahora, sabemos que la integral de seno es menos coseno de phi. Esto en los límites de pi hasta 0. Derivada de teta. Esto es igual a 96 quintos integral de 2pi de 0. Vamos a sacar el signo, vamos a sacar el signo. Al evaluar nosotros coseno, sabemos que coseno de 180 grados nos da menos 1. Y menos, sabemos que el coseno de 0 es 1 positivo. Aquí nos va a dar 2, menos 2. Menos con menos, menos por menos, más se va a convertir en un signo positivo. Entonces 96 quintos de la integral de phi por 0. Perdón, me estoy olvidando de la derivada de teta. Esto va a quedar 2. Entonces multiplicamos, me queda 2. La constante también va a salir en este caso. Entonces nos va a quedar 2. 2 por 96 tenemos que es 2. Aquí lleva 1, 18, 19. 192 quintos de la derivada. Sabemos que la integral de esto nos va a quedar simplemente tita evaluada en de 2 a 0. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos, reemplazamos el último valor hacia tita y nos va a dar lo siguiente, nos va a dar 192 quintos por 2 tita. Esto va a ser igual, es 384 sobre 5 por pi. Esto es el valor de nuestra divergencia. La triple integral de sólido de la divergencia de un campo vectorial por su derivada de volumen. El sólido es todo esto. Este es nuestro resultado. Eso sería todo. Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición, yo voy a
definir lo que es divergencia espacial. Es un flujo en 3 dimensiones, también conocido como una integral de superficie, en un campo vectorial. El flujo tridimensional se mide cuando un líquido fluye a través de una superficie dada. Como siguiente vamos a evaluar lo que es la fórmula de Gauss. Es una doble integral de x al cubo por la diferencial de y por la diferencial de z más y al cubo por la diferencial de x por la diferencial de z más z al cubo por la diferencial de x por la diferencial de y, donde S es una superficie exterior de una pirámide formada por los planos x más y más z igual a, de x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Aquí tenemos la gráfica, es la solución, donde aquí están las tres superficies y hay una cuarta superficie que sería la cara que no está definida en esta figura. Aquí continuando, es la doble integral de la superficie por el vector producto escalar por la diferencial de S, que es igual a la triple integral por el volumen por la divergencia de F por la diferencial de X por la diferencial de Y por la diferencial de Z. Esto va a ser igual a la triple integral del volumen derivando la función que es x al cuadrado más y al cuadrado más 3 z al cuadrado por la diferencial de x por la diferencial de y por la diferencial de z, que también va a ser igual a la triple integral del volumen de 3x al cuadrado más 3y al cuadrado más z al cuadrado por la diferencial de x por la diferencial de y la diferencial de z. Y esta integral, teniendo en cuenta que la proyección del sólido B sobre el plano XY es el triángulo limitado por los ejes coordenadas y la recta de x más y igual a 1. Entonces la integral triple se descompone de la siguiente forma, que es esta. Es igual a la integral desde 0 hasta a por diferencial de x más la integral desde 0 hasta a menos x por la diferencial de y más 0 desde 0 hasta a menos x menos y por la función que es 3x al cuadrado más 3y más 3z al cuadrado por la diferencial de x por la diferencial de y por la diferencial de z. Ahora va continuando. Al resolver las sucesivas integrales llegamos a un resultado de que tenemos la integral va a ser igual a 3a al cuadrado sobre 20. Para resolver la integral directamente sin aplicar la fórmula de Gauss, debemos descomponer en suma de integrales sobre cada una de las caras que limitan la pirámide. Así pues, la superficie S1 se define por la ecuación z igual a 0 y su vector normal sería igual a 1, 0, 0, menos 1. En esta sería la doble integral de S1 por el vector producto escalar diferencial de S igual a la doble integral de la superficie en la función x al cubo y al cubo 0 por la normal que es 0, 0 menos 1. Diferencial de f igual a 0. Esta sería para la superficie 1. Para la superficie 2 se da que es z igual a 0, digo x es igual a 0 y su normal su normal 2, que va a ser menos 1, 0, 0. Y va a ser la integral
de la superficie del vector producto escalar de la diferencial de S, la doble integral de la superficie, que va a ser 0 y al cubo, z al cubo, por la normal, que es menos 1, 0, 0, por la diferencial de S igual a 0. Continuando, vamos a tener para la superficie 3, que es para el plano y igual a 0 y su normal, que va a ser 0, menos 1 igual a 0. Tenemos la doble integral, que va a ser del vector por el producto escalar diferencial de S, que va a ser igual a su doble integral de la superficie x al cubo 0 igual a z al cubo por su normal, que es 0, menos 1, 0, diferencial de S igual a 0, por la ecuación que es z igual a menos x menos y va a estar dado desde cuando x y pertenece a la superficie 1, a S1, y su vector normal va a ser a menos x menos y. Y va a ser igual a la normal, que va a ser 1, 1, 1. Por tanto va a ser a la doble integral de S1 por el vector por la diferencial de S. Esto va a ser igual a la doble integral de S1 por la función x al cubo y al cubo, y como z es, hemos dicho, a menos x menos y, a menos x menos y al cubo por su vector normal, que es 1, 1, 1, por la diferencial de y esto va a ser igual a 3a al cubo sobre 20. Sumando los valores a cada superficie llegamos al mismo resultado, que es la fórmula de Gauss.